A veces no entendemos el corazón del Padre, no entendemos el corazón de Dios, no entendemos por qué se goza Dios, o a veces no entendemos por qué se goza nuestro Padre, ¿sí? Porque todo lo que para nosotros es gozo, todo lo que para nosotros tendría que ser alegría, a lo mejor para Dios ni lo conmueve. A Jesús lo conmovió una mujer sirio-fenicia que la trató de perrillo, que no le quería prestar atención y que le dice los discípulos, échala, ya es molesta detrás nuestro. Pero Jesús quería ver hasta dónde llegaba esta mujer. Y esta mujer le dice, mire Señor, aún lo que comen los amos, si tengo que ser perrillo me pondré debajo de la mesa hasta que las migajas que ellos, de ahí voy a comer. Y Jesús llamó la atención a esa mujer de las multitudes que lo seguía el Señor y dice, wow. A veces nos gozamos nosotros por algo ni que Dios le llama la atención. Para Dios es normal que un enfermo sane. ¿Cuántos dicen amén? Para Dios es normal, es parte de su naturaleza tratar con un matrimonio que está fracturado. Tratar con las emociones, tratar con una persona que está adicto. Para él es su naturaleza. ¿Por qué no se regocijó el hijo mayor? Porque no entendió. Porque no entendió la importancia que tiene un alma, la importancia que tiene recuperar a un hijo, la importancia de recuperar una persona que estaba extraviada. Por eso muchas veces cuando decimos, wow, que una persona que se entrega a Cristo y diga, me arrepiento de mis pecados, me humillo delante de Dios, no sabré mucho de la Biblia, no sabré mucho de Dios, pero sí sé que Jesucristo murió por mis pecados y hoy me arrepiento, paso de maldición a bendición, paso de muerte, paso a vida. Y dice que en los cielos, dice que los ángeles tienen gozo y hacen fiesta por un pecador que se arrepiente y pasa de muerte a vida eterna. ¿Quién preparó la fiesta? El Padre. ¿Sí? El Padre. El Padre preparó la fiesta. Pero este hijo mayor no entendía. ¿Saben por qué? Porque no es lo mismo los hijos son una bendición, pero entre hermanos. Pero un hermano es rivalidad. Por eso a veces no nos gozamos. Por eso la iglesia pierde el gozo, la casa pierde el gozo. Por alguien que está recuperado. Porque no tenemos corazón de padre. Cuando nosotros como hijos de Dios conozcamos el corazón del Padre, nosotros nos vamos a gozar. Por una persona que crece en el Señor, nos vamos a gozar. Por una persona que haber estado extraviado, vuelve a los caminos del Señor o se reconcilia con Dios. Pero este hijo mayor se gozaba, ¿saben por qué? Con los amigos nada más. Y a veces lo que pasa en la iglesia. ¿Por qué? Porque no entendemos el corazón del Padre. ¿Sabe cuándo se goza Dios? Cuando nosotros nos reunimos como hijos de Dios. Usted véalo, la costumbre italiana que tiene una gran importancia en nuestras vidas. No hay como la costumbre italiana para juntar a todos los hijos, todos los domingos. Es religión ya. Costumbre. Juntarlos en la mesa. Y cuando falta uno, como el corazón del Padre se duele. ¿Sí? Si eso se trasladara a nuestras vidas, saber que el día del Señor no es negociable. Pero ¿saben? Hoy la iglesia, ¿con quién se goza? Con los amigos. ¿Sí? Con los amigos. Está difícil, ¿no? El hijo mayor le dice, nunca me diste un cabrito para comerlo con mis amigos. Y este que ha malgastado su dinero, tu herencia, tu posesión, tus bienes. Le mataste el becerro gordo y le hiciste fiesta. ¿Por qué? Porque la mentalidad del hijo mayor era gozarse con los amigos y no gozarse con los de la familia. Y pasa en la iglesia también. Quiero leerle Efesios capítulo 2, del 1 al 5. Efesios 2,
del 1 al 5. Segundo punto, apartado del Padre físicamente o de su corazón, lo que dice el verso 27 de Lucas, verso 27 y verso 28, dice, ¿sabe lo que es el corazón de un padre? Muchos son padres aquí, y lo que menos un padre quiere ver que sus hijos estén pasando pleitos entre ellos, ¿sí? A veces no lo entendemos cuando somos hijos únicamente, pero lo que desea un padre, una mamá, un padre, una mamá, es que sus hijos se lleven bien, que se gocen con los logros del otro, que puedan festejar entre ellos, que sean unidos. El padre le rogó, el padre le rogó que entrase a gozarse con el hermano. ¿Por qué? Porque estaba perdido. Porque estaba perdido ese hijo. Entra, gózate, mire, este tu hermano se había perdido, haya llegado a la casa y él no quería. ¿Por qué? Porque lo veía como una rivalidad. El problema es que mucha gente está con el padre. Se acostumbra a estar en la iglesia, como le pasó a Zacarías. Lo hacemos por costumbre, servimos por costumbre, leemos por costumbre, pero vamos perdiendo la esencia porque nuestro corazón se va apartando de Él. Uno se apartó físicamente, pero el otro se apartó del corazón, ¿sí? Y podemos cantar por rutina, podemos cantar porque se tiene que cantar, pero vamos perdiendo la esencia. El hijo menor se apartó físicamente, fue un rebelde, se llevó la herencia, la malgastó, ¿sí? Cuando después faltó y tuvo una crisis, empezó a criar puerco, algo abominable para el pueblo judío. El puerco era algo abominable, ¿sí? Y aún quererse comer la comida de los puercos, ni eso tenía. A veces tenemos que tocar fondo para reaccionar a dónde tenemos la esperanza en nuestro corazón. Mucha gente y muchos de nosotros tocamos fondo, ¿sí? Y llegamos a los pies de Cristo porque sabemos que el único que no nos va a rechazar es el Padre y sus brazos estarán abiertos para recibirnos a nosotros. Un familiar, los padres biológicos nos pueden rechazar, un hermano nos puede rechazar, pero el único que va a estar con los brazos abiertos para recibirte es nuestro Padre Celestial. Podemos predicar, podemos orar, podemos cantarle a Dios, pero nuestro corazón está lejos de Dios. El hijo menor se había apartado del padre, pero la influencia lo hizo regresar al padre. Se apartó físicamente, pero nunca salió del corazón, mientras que el hijo mayor estaba con él todo el tiempo, pero el corazón se acostumbró y se fue alejando cada vez más del padre. ¿Por qué? Porque tenía un padre misericordioso, pero le salió un hijo que escogió ser vengativo en contra de su hermano. ¿Cuántas veces actuamos de la forma que actuó Caín? Porque Abel dio lo mejor a Dios, Caín empezó con el celo y el celo se convirtió en celo amargo y un celo amargo se convirtió en una persona vengativa y un asesino que llevó a matar a su hermano. Por eso Jesús dice, aun cuando le guardemos rencor a una persona, ya nos hemos convertido en un asesino en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque las cosas vienen en pequeñas siembras en nuestro corazón. Si dejamos que el enemigo siembre odio, maldad, rencor, resentimiento, nosotros vamos a dar fruto. Algo malo que no viene de Dios. ¿Cuántas veces nos alejamos de Dios? Se aleja nuestro corazón, ¿sí? De Dios. Y actuamos como no tendríamos que actuar. Guardamos resentimiento. Dice, ¿cómo lo vas a perdonar a esto y todo lo que ha hecho? Pero sin embargo, el corazón de Dios no es como el corazón nuestro. Por eso la palabra nos dice,
Busca el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas nos vendrán por añadidura. Su justicia. Si nosotros sabemos perdonar, si nosotros sabemos tener misericordia, Dios hará misericordia con nuestras vidas. Pero si nosotros somos vengativos, ¿cómo pensemos que Dios va a hacer misericordia cuando nosotros necesitemos misericordia de parte de Dios? ¿Sabe cuándo no hacemos misericordia? Cuando creemos que estamos seguros con lo que tenemos. Seguro en la salud, seguro económicamente, seguro con la gente que nos rodea. Y ahí nos volvemos a veces tan confiados y cimentados en lo que tenemos que a veces perdemos la perspectiva de que nosotros tenemos que hacer misericordia con los demás. El hermano mayor no tuvo misericordia para aquel que venía todo andrajoso. Tercero, el hijo menor reclamó herencia, el hijo mayor reclamó venganza. Versos 29 y 30 del libro de Lucas. El hijo mayor no comprendía cómo un hijo que había malgastado todo, lo recompensaría. Primero lo recompensó con recibirlo, recobrando la posición de hijo. Le dio la autoridad poniéndole un anillo en las manos, o sea, le dio calzado, porque lo único que andaban calzado eran los dueños, los esclavos andaban descalzos. El mayor confundió el amor del padre creyendo que la misericordia es falta de carácter. El hermano mayor habrá dicho, ¿sabe qué? A mi papá le falta carácter. Así no se arreglan las cosas. Que se vaya descalzo como un esclavo a trabajar al campo. Así hubiera querido que actúe el hermano mayor. ¿Sabe lo que es misericordia? Ver la miseria y que te toque el corazón. Misericordia es ver la miseria de alguien y que te llegue al corazón. ¿Sí? Que te llegue, por eso es misericordio, de una palabra latín, que te llegue al corazón. Y para el hijo mayor, no, mi papá es débil de carácter. Mi papá lo mueven por cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no entendemos la misericordia de Dios. Y yo creo que si tenemos un padre misericordioso, como hijo tenemos que ser misericordiosos. ¿Sí o no? Jonás. Hay un claro ejemplo, tengo varios ejemplos. Jonás capítulo 4. Mire lo que pensaba Jonás, porque Dios se arrepintió si el pueblo de Nínive se arrepentía. Dios le dice a Jonás, ve Jonás y pregona que si el pueblo no se arrepiente va a venir juicio en contra de Nínive. Entró Jonás después de haber estado en el vientre del pez y le dice, de acá 40 días Dios va a destruir todo Nínive. No le dio el mensaje que Dios le había mandado decir. Pero Jonás se quedó en la puerta de la ciudad para ver cómo Dios destruiría toda Nínive. Pero dice que los de Nínive se arrepintieron, hicieron ayuno y que Dios perdonó a Nínive. Dios perdonó a Nínive y Jonás estaba enojado y le dice Jonás, ya sabía que tú lo ibas a perdonar. Tú sabías que eres misericordioso, eres clemente, eres tardo para la ira. Yo quería que los destruyera a todos, pero Dios no actuó como actuaría el hombre. Eso nos pasa muchas veces a nosotros. Que a veces tenemos la identidad del hermano mayor. Nos interesan muchas cosas, pero no nos interesa el hermano menor cuando vino a la casa. ¿Por qué? Porque tomamos a Dios, que es muy misericordioso, que puede ser que se convierta en un narcotraficante y nosotros les vamos a caer a palos. ¿Saben por qué? Porque no tenemos el corazón del Padre.
Punto 4. Para el padre era necesario, para el hijo mayor es un desperdicio. Para el padre era necesario, para el hijo era un desperdicio. Era un desperdicio. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ser padre que ser hermano. ¿Sí? Para el papá es necesario hacer fiesta. Hagamos fiesta. Por eso dice que los ángeles hacen fiesta por un pecador que se arrepiente. ¿Sí? Para el hermano, ¿para qué tanto gasto? ¿Para qué este desperdicio? Por este que vino todo andrajoso, greñudo, maloliente. Se gastó todo. Otro desperdicio más. Pero para Dios, mire cómo piensa Dios. Mira cómo piensa un padre. Y así somos nosotros. Muchos de nosotros quisimos vivir lejos del Padre. Pero tarde o temprano volvemos al Señor. ¿Saben por qué? Porque usted no fue diseñado para vivir lejos de Dios. Ni usted ni yo fuimos diseñados para vivir lejos de Dios. Por eso, la gente que se tiene que ir, se irá como pródigo, ¿sí? Pero regresará. A lo mejor no regresa a esta iglesia o a esta congregación, pero regresará a los caminos del Señor. Porque si está bien cimentado, nunca te puedes olvidar de Dios. Nunca te puedes olvidar de Dios. Por eso cuando para el padre era necesario, para el hijo mayor era un desperdicio. ¿Sí? Por eso todo lo que se hace para los pródigos no es un desperdicio. Marcos capítulo 14. San Marcos o Marcos capítulo 14. Verso 3. Para muchos o para algunos, dice, era un desperdicio. Jesús le dice, no es un desperdicio, es necesario. No es un desperdicio, es necesario. ¿Sí? Otra cita bíblica, Lucas 15:10, y termino ya. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, lo que dice. Hermanos queridos, yo me pregunto, ¿no es lícito para Dios o para el Padre hacer con lo suyo lo que Él quiere? ¿No era lícito para esta mujer que entró a la casa de Simón el leproso que trajo un perfume de alto precio, derramarlo en el Señor? Usted, para que se dé cuenta que hay gente metiche en todos lados. Si Él era la dueña, ella era la dueña, se lo quería derramar al maestro, quería perfumarlo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hace la gente metiche y la gente que se tiene que meter con las cosas de los demás? Es un desperdicio. ¿Saben por qué dice que era un desperdicio? Porque le robaban en la ofrenda al Señor. Y sin ninguna duda estaba Judas ahí, aunque no lo nombra en otra cita bíblica. ¿Sí? El pensamiento del hermano mayor: papá, que la pague, la hizo que las pague, que se vaya al campo descalzo, no le dé vestido nuevo, no le dé anillo nuevo, no le des nada, que se vaya al campo. Pero dice el papá, no. Hermano, todos volvimos como pródigos. Yo me imagino que algún hermano habrá dicho, Silas no se merece una fiesta. No se merece que los ángeles se gocen delante de Dios, porque un día se fue como pródigo. ¿Sí? ¿Cuántos hermanos mayores se levantan a veces? ¿Saben por qué? Porque no conocen el corazón de Dios, porque no conocemos el corazón del Padre. Y usted puede decir, pastor, ¿por qué nos predicó eso? Para que el corazón del hijo mayor no nos tome por sorpresa. No va a ser que por estar en la casa del Señor nos acostumbremos con Dios. ¿Sí? Nos acostumbremos a los milagros, nos acostumbremos a la palabra,
nos acostumbremos a la unción, a la gracia de Dios. Y pase lo que pasó con el pueblo de Israel, que salieron de Egipto con todos los milagros, que yo creo que no va a haber ninguna iglesia que van a disfrutar de los milagros que el Señor le hizo, pero ellos no llegaron a ningún lado. ¿Saben por qué? Porque se acostumbraron a Dios. El hijo mayor se acostumbró al padre y lo tomó como débil. Jonás tomó a Dios como débil, como que no tenía carácter. ¿Sabe por qué estamos aquí nosotros y todos nosotros? Si hay alguna excepción, gloria a Dios, pero estamos por la puritita misericordia de Dios, por el amor que nos tuvo papá a nosotros. Podríamos andar como esclavos, pero Jesús dice: el que oye mis palabras y las pone por obra será verdaderamente, ¿sí?, libre, ¿verdad? ¿Sí? Pero Dios nos dio calzado para que no andemos como esclavos, sino que andemos por la libertad que nos da el Espíritu. Nos dio un anillo de autoridad. Toda autoridad dice que nos dio para hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del maligno que se levante en contra de nuestras vidas, contra toda enfermedad. ¿Sí? Nos dio vestido nuevo, nos revistió para que nos identifiquen como príncipes, como princesas de Dios. Nos hizo una fiesta para decir: le sirvió irse del Padre porque ahora ha madurado y se ha hecho responsable. Se va a hacer responsable. Hermanos queridos, yo llegué cuando quizás muchos habrán dicho: Sila no se lo merece, porque no nos merecíamos. Pero sin embargo, hoy estamos en el camino del Señor. Para muchos habrá sido un desperdicio. Para el Padre es lo que menos puedo hacer por un hijo, por usted y por mí.